Por lo menos hace ya tiempo yo tenía un estudio, una plática con una familia, después se fueron añadiendo otros hermanos acerca del tema y trataba de entender, hermanos, cómo inició esto de la escuela dominical. Como sabemos, pues es algo que siempre ha llamado la atención porque es uno de los problemas pues, que ha traído división dentro del cuerpo de Cristo. Voy a tomar como referencia, hermanos, el texto de Hechos 20:20, donde encontramos estas palabras. Dice así, dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Este texto, hermanos, lo voy a retomar más adelante. Por ahora quiero que recordemos algunos detalles primero y luego ya volvemos al texto bíblico. Pero en esta parte, hermanos, yo trataba de investigar un poquito acerca de el inicio de la escuela dominical. Y en esta parte, hermanos, encontramos también que lo que llaman escuela dominical, pues es lo que muchos llaman clases bíblicas. Y es el hecho de que como la asamblea de la iglesia es dividida para la enseñanza, donde pues se ponen aparte los niños, los jóvenes, los adultos, el recién convertido. Ya es como nosotros nos ha tocado conocer ahora la llamada escuela dominical, como las clases bíblicas para muchos. Pero aquí el punto a reflexionar, hermanos, es si realmente tiene su origen en las Sagradas Escrituras, si fue una práctica de los primeros cristianos, si podemos leer de tal escuela en las páginas del Nuevo Testamento. Es un tema interesante, es un tema importante, hermanos, para verlo a la luz de las Escrituras. Sí, es así, es un tema para verlo a la luz de las Escrituras. Y no es un problema de los tejanos, como dicen algunos hermanos. Cuando estudiaba esto con algunos hermanos y cuando empezamos a compartir algunas notas de este tema, en una ocasión, hermanos, me llegó un comentario de rechazo haciendo observar esta frase. Decía, hermanos, que me decía un predicador que defendía esta posición de la escuela dominical. Ya dejen eso por la paz, ese es un problema de los tejanos. Y ahorita más adelante voy a mencionar algún detalle sobre eso. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia, hermanos? ¿Cómo inició la escuela dominical? Ese es el punto que vamos a tratar de recordar, a tratar de releer. Es algo que hemos estado viendo ya por un tiempo, creo que casi todos los hermanos, acerca de la escuela dominical, donde pues tratamos de entender lo que sí dice la Escritura y lo que no dice la Escritura. La escuela dominical, hermanos, desde el inicio ha sido conocida como la guardería de la iglesia. Es un movimiento, como bien le han denominado, hermanos, es un movimiento que no nace en las Escrituras, es un movimiento que no nace en las doctrinas para la iglesia, en la enseñanza de Jesucristo, sino que es un movimiento conocido de esta manera de Europa para América, ¿verdad? Como ya lo hemos escuchado, hermanos, de Inglaterra, se extiende en Europa, luego después viene de Inglaterra hacia Estados Unidos, y algunos datos de historia, hermanos, registrados nos dicen que aparece en Virginia en el año de 1786, de allí a las ciudades principales como Filadelfia en 1790, Nueva York en 1791 y en Canadá en 1030. Lo que tratamos de ver aquí, primeramente, hermanos, es tratar de comprender o de recordar algunos detalles que nos ayudan para platicar. Y aquí hemos recopilado algunas notas que también lo he tomado de otros hermanos, ¿verdad? De otros hermanos, algunos datos que ellos han encontrado. Y vamos a tratar de entender, hermanos, o de recordar primeramente acerca de este punto, la escuela dominical y sus inicios. Y en opinión de muchos, o de algunos hermanos, la escuela dominical inicia cuando Hannah Ball, una mujer metodista de Buckinghamshire, Inglaterra,
funda una escuela en 1769, algo que después una de sus hermanas o una hermana de ella, llamada Anne, le da continuidad. Pero como ya sabemos y como lo hemos escuchado mucho, hermanos, la mayoría la ha ligado a este hombre, Robert Raikes, bautizado, un hombre bautizado según la fe anglicana. Este hombre era un periodista aprendiz en una impresora fundada por su padre, el diario Gloucester. Al morir su padre, dice la historia, hermanos, en 1757, él se hizo cargo de dicho diario, el cual utilizó y sirvió en la publicidad de su movimiento denominado Escuela Dominical, algo que no solamente pues incluía la escuela dominical, sino también, aparte, las reformas acerca de la penitenciaría y la atención hospitalaria. La biografía de este hombre, ustedes la pueden encontrar, hermanos, en la red. La biografía de este hombre, Robert Raikes, dice, hermanos, que todo empezó acerca del movimiento de la escuela dominical. Todo empezó en el año de 1780. Este es uno de los datos que están registrados en su biografías protestantes, donde ustedes lo pueden encontrar también. Y nos dice, hermanos, que empezó en la ciudad de Gloucester, Inglaterra. Puso un día, mientras observaba, puso su atención en los niños pobres de su comunidad, de la ciudad. Y viendo a estos niños pobres, observándolos, que no tenían ninguna educación básica, pues a la larga, hermanos, el resultado era que potencialmente se convertirían en ladrones. La biografía cuenta que, observando también en un puerto, vio que muchos de los jóvenes, muchos de los hombres que llevaban presos serían ejecutados, muchos de ellos. Así empezó, poniendo su atención en los niños pobres, sin ninguna educación básica. La biografía dice, hermanos, que el primer domingo decidió invitar a los niños que vendían su periódico, puesto que él era el dueño de ese periódico, de ese diario, y a esos niños los trajo para enseñarles algo, para empezar a platicar de este asunto con ellos, sobre la educación, hablarles de esos temas. Y en el primer domingo trajo a los que vendían su periódico, luego a esos niños les pide que inviten a otros. La biografía cuenta muchas cosas, hermanos, que ustedes pueden consultar también, pero la historia dice acerca de esto, dice que 7 años después, la cantidad era de 20,000 alumnos, algo que llamó la atención en la sociedad de su mundo, en las clases sociales, y la historia cuenta, hermanos, de que aún los obispos de la iglesia oficial del Estado la recomendaron, este tipo de escuela. Algo que tenía que ver, hermanos, pues siempre con la parte secular. Ahora, para nosotros, la escuela dominical o las clases bíblicas tienen que ver con lo religioso principalmente, pero en ese momento, hermanos, la escuela dominical empieza básicamente sobre la parte secular. Y Raikes, hermanos, es llamado a Palacio Real al notar este movimiento en la sociedad. A todos llamó la atención. Raikes es llamado a Palacio Real para exponer el proyecto aún frente a la reina de Inglaterra, y así con el tiempo pues consiguieron las contribuciones que se necesitaban, el apoyo que se necesitaban para seguir adelante con ese proyecto. Gracias a esto, la historia dice, hermanos, que se ganó mucha crítica, que se ganó en parte el rechazo, la burla, y por otros muchos también la aceptación. Raikes fue llamado, o era llamado, hermanos, a manera de burla o a manera de aceptación, maestro de andrajosos, padre de los harapientos, profesor de mendigos y bienhechor de los pobres. Esa era la manera, hermanos, en cómo pues consideraban a este hombre. Hablando también de sus principios, de sus inicios, hermanos, encontramos en esta información este monumento
esta estatua en honor a este hombre, el fundador, o considerado el fundador, hermanos, ya pues a un poco más abierto en el tiempo, la información, y aceptado en esta manera. Robert Raikes como el fundador del movimiento de la escuela. Y imagen, está esto ahí, hermanos, está en inglés. Yo en una ocasión le pedí al hermano Juan Castellanos que me ayudara pues a poder ponerlo en el español. El hermano escribió esto. Dice, hermanos, ahí la imagen. Dice Robert Raikes, fundador del movimiento de la escuela dominical, nació en Gloucester en 1735 y murió en 1811. En 1930 se celebró el tercer jubileo del movimiento, 150 años de escuela dominical. Esta estatua fue erigida con las contribuciones de los maestros y estudiantes de las escuelas dominicales de la tierra, reunidas bajo los auspicios del Consejo Unido de Organizaciones de Escuelas Dominicales y de la Unión Nacional de Escuelas Dominicales. Es presentada a su ciudad natal y develada el jueves 2 de octubre de 1930. Entonces, en este sentido, hermanos, pues recordamos esto. Este hombre es reconocido como el fundador, aunque aparte de eso, pues hay mucha información que había ya señales de otras personas fundando algo parecido. Pero en este caso, hermanos, nos quedamos con esa información y como la mayoría del mundo denominacional lo considera, y pues vamos a tratar de dejarlo hasta ahí. Lo que quiero ahora mencionar, hermanos, es un punto que tiene que ver con la escuela dominical en lo que conocemos como algunas iglesias de Cristo. En este punto encontraba, hermanos, este apunte donde dice que Al Maxey, quien es descrito como uno de los escritores más perspicaces dentro del movimiento Stone Campbell, dice que es a principios del siglo XX. Recordando, hermanos, que pues esta parte tratamos de entender un poquito o de conocer cuándo inició, cómo inició o qué es lo que podemos aprender del inicio de la escuela dominical. Y este hombre dice que es a principios del siglo XX cuando se hace notorio el movimiento de las escuelas dominicales entre las iglesias de Cristo y que ocurría bajo fuertes desacuerdos al no estar autorizadas por las escrituras. Este hombre, hermanos, dice algo que pues es interesante también para lo que vamos a mencionar un poquito más adelante. El hermano Jerry Dickinson, en su artículo Espera la Palabra, un artículo, hermanos, que tal vez muchos de ustedes vieron en el Pregonero Latino, escribe esto, hermanos, o usa este texto que también él tomó de un escrito, hermanos, de Life Sanders, dice ahí, al final, en esa frase, en ese texto, de Lubbock, Texas. Ahora, ahí está el dato, hermanos, de donde es tomado este apunte. Pero dice el hermano al mencionar esta parte, dice que la Lubbock Broadway Iglesia de Cristo construyó su local para congregarse con otras iglesias de Cristo en el oeste de Texas. La primera que tenía copas individuales en la comunión en las llanuras de Texas, y también comenzaban las primeras clases bíblicas por la mañana del domingo en el 1908 o de 1908. Entonces tenemos este dato, hermanos, que también es interesante porque en un sentido hemos visto cómo Rex o otras personas ahí le dieron un inicio a este movimiento en el mundo secular, pero también en este caso ahora podemos recordar, hermanos, en estos dos apuntes de buena fuente, de buena mano, que pues nos dicen cómo va a iniciar en lo que nosotros llamaríamos problemas de división, problemas de doctrina, donde hay problemas más adelante. Y aquí, hermanos, quiero hacer una reflexión acerca de este apunte último que acabamos de ver, del hermano Jerry Dickinson, tomado de
Leif Sanders. Dice, ¿qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer en una situación así cuando no hay apoyo bíblico? O diríamos, hermanos, ¿qué hacer o qué no hacer? ¿Verdad? Es tratando de razonar en ese sentido. ¿Qué hacer en una situación o qué no hacer en una situación así cuando no hay apoyo bíblico? Recuerdo, hace un rato, hermanos, cuando estaba leyendo las notas, recordé algo que mi hijo Aarón me decía en una ocasión a manera de broma. Él estaba jovencito, ahora ya es un padre de familia y pues ahora creo que ya no quiere bromear tanto. Pero recuerdo que en una ocasión, hermanos, me dice, bromeaba conmigo y me decía, si no me das eso, algo que me estaba pidiendo, que no recuerdo ya qué, hermanos, pero dice, si no me das eso, me voy de la casa. Y se me quedó mirando y me dice, o no me voy, lo que sea peor. Y eso, pues, lo recordamos siempre, que nos reímos de eso. Entonces, ese es más o menos, hermanos, el pensamiento. ¿Qué hacer o qué no hacer en una situación así cuando no hay apoyo bíblico? Entonces aquí este hermano, este escrito, hermanos de Leif Sanders, tomado por el hermano Jerry Dickinson, cuenta más o menos ese sentir o ese pensamiento. En un principio se oponen. En un principio, hermanos, podemos notar que en un principio se van a oponer a utilizar las clases bíblicas. Porque tal escuela, hermanos, elegía superintendentes casi cada 3 meses con otros oficiales. Y ahorita más adelante voy a volver a mencionar algo de esto. En un principio se oponen, pero, ese es tratando de razonar, hermanos, en este sentido. Pero, sin embargo, dice el escrito, sin embargo entendíamos que si no hacíamos nada, perderíamos a nuestros hijos y las otras iglesias se los llevarían también. O sea, ese pensamiento lo está escribiendo, lo está diciendo un hermano que tuvo que decidir usar o no usar las clases bíblicas o la escuela dominical. Dice, cuando vieron que algunos hermanos empezaron a usar las clases bíblicas, la mayoría iba con ellos, dice esta historia. Entonces, cuando vieron que estaban perdiendo miembros y cuando se van los hermanos para usar esa doctrina, entonces dice, entendíamos que si no hacíamos nada, perderíamos a nuestros hijos y las otras iglesias se las llevarían también. Luego dice, por eso comenzamos a arreglar las clases bíblicas. Entonces, ese es el problema. Allí es donde inicia el problema. ¿Qué hacer o qué no hacer, hermanos, en una situación así cuando no hay apoyo bíblico? Dice, cuando ellos vieron que perdían gente, pensaron también podemos perder a nuestros hijos. Las iglesias se los van a llevar también. Por eso comenzamos a arreglar las clases bíblicas. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? La votación fue el camino o fue la forma. Igual que con el órgano, dice este escrito, igual que con el órgano por medio del voto y luego introducido a la iglesia. Hermanos, es la forma en cómo llegaron las clases bíblicas, a lo que hoy es llamado clases bíblicas, a las iglesias de Cristo. Una situación triste, una situación lamentable, porque ellos hicieron arreglos según ellos pensaron. Algo que también recordamos, 1 Corintios 4:6, está prohibido. No podemos pensar más de lo que está escrito. Y para recordar también, hermanos, un poco acerca de este punto, la escuela dominical, hermanos, y cómo la podemos ver, hermanos, en esto del Nuevo Testamento. ¿Qué pasaría, hermanos, si visitáramos una congregación del primer siglo? ¿Qué encontraríamos en una reunión de la iglesia en Troas, en Corinto o en algún otro lugar de esas congregaciones del primer siglo? Encontraríamos a los adultos en un lugar
y a los niños en otro aparte, en otro lugar aparte? ¿Encontraríamos jóvenes aparte, recién convertidos aparte para la enseñanza? El Nuevo Testamento, hermanos, deja ver que la enseñanza fue impartida de manera pública para toda la congregación. De manera pública para toda la congregación, donde estaban los hombres, mujeres y niños. Y también privada para individuos. En Hechos 20:20, el pasaje que leíamos al principio, dice esto: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces es un pasaje que de alguna manera establece, hermanos, básicamente la forma de cómo se impartía la enseñanza. Ahora allí podemos encontrar muchos detalles, hermanos, que podrían ser que estaba esa congregación, se reunía en un patio, las reuniones públicas donde era enseñada la palabra, era al estilo de los judíos, al estilo judío, al estilo de la ley del Antiguo Testamento, y podrían haber estado en la plaza o en un lugar. Como sabemos que después tenía que haber un orden, tenía que hacerse decentemente las cosas para la edificación, y así pues implicaba tener los cuidados necesarios para que no hubiera ningún desorden. En Hechos 20, 7 y 8, hermanos, creo que todos conocen bien este pasaje. Leemos esto, hermanos, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El texto contiene, hermanos, las palabras reunidos, los discípulos, reunida la iglesia, ¿verdad? Como sabemos que era una congregación ya. Y también dice donde estaban reunidos, donde estaban juntos, donde se habían juntado, como dice la invitación del hermano Tony ahora allí para juntarnos en esta forma para estudiar la palabra de Dios. Pero aunque esto no es una reunión para adorar a Dios, no es una reunión de la iglesia, pero la reunión descrita, hermanos, en los textos, dice que estaban reunidos. En 1 Corintios, capítulo 14, versos 23 y 26, también encontramos estas mismas palabras. Toda la iglesia, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y el contexto de este capítulo, hermanos, como ya lo sabemos, como lo podemos recordar, nos muestra que el propósito de la asamblea de la iglesia es para adorar a Dios y recibir la edificación. En 1 Corintios 14:31 dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, solo el texto, hermanos, solo el capítulo de 1 Corintios 14, en contexto, pues nos muestra mucho de esto, nos muestra mucho de la forma, de el modelo para la asamblea. Yo creo que eso también es más que claro, hermanos. Cuando la iglesia se reúne en un solo lugar. Aquí tenemos esta frase. Cuando se reúne en un solo lugar, cuando os reunís, entonces la iglesia se junta, la iglesia se reúne. Y hermanos, para que todos aprendan, dice el 31, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, en ninguna parte, hermanos, ni en el libro de los Hechos, creo, hasta lo que conozco, hermanos, hasta hoy, ni en el libro de los Hechos, ni el contexto de
14 de 1 Corintios, ni ningún otro pasaje creo que se podría utilizar para apoyar, hermanos, la división de clases, la división de edad, la división basados en el conocimiento de las personas, como hoy se hace. Entonces, yo creo, hermanos, que en esos tres aspectos podemos tener una idea de más o menos lo que ocurre o lo que ha ocurrido, hermanos, en la escuela dominical o las clases bíblicas, como los hermanos decidieron llamarles. Y en ese sentido, hermanos, yo creo que con esa parte, hermanos, y el que es sincero, podría reconocer que no existe, hermanos, un ejemplo, ningún modelo, ninguna idea que lo lleve a separar, a apoyarse en el sentido bíblico. Entonces, yo creo que hasta ahí, hermanos, podríamos decir que tenemos la idea completa o la idea correcta. La otra parte, hermanos, para finalizar, quiero que notemos algunas de las conclusiones acerca de este tema. Primero, hablando acerca del origen, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que la escuela dominical, si quisiéramos referir a ese tiempo, o las clases bíblicas para nuestro tiempo, porque es verdad, hermanos, que esta práctica pues ha sufrido una transformación, nada que ver, hermanos, con la llamada escuela dominical del inicio a nuestro tiempo. Pero si hablamos del origen, hermanos, lo que tiene que ver con el origen, nos damos cuenta, hermanos, que pues nació en las buenas intenciones de un hombre o del hombre que estaba preocupado por el niño, por los niños, en cuanto a la educación. Digo esto, hermanos, en especial a lo religioso, lo que nos implica como una prioridad para nosotros. Nosotros buscamos el origen de esta práctica en el Nuevo Testamento, pero no lo encontramos, no lo tenemos, sino que lo encontramos en las buenas intenciones del hombre. En Mateo 21:25 tenemos este principio, hermanos, que hemos también leído por muchos años. Para someter, hermanos, a la escuela dominical o las clases bíblicas de esta manera a una prueba para saber acerca de su origen. ¿Es del cielo? ¿Viene del cielo? ¿O viene de los hombres? Entonces, hermanos, la conclusión que tenemos en cuanto a eso, pues es que no viene del cielo, porque no fue enseñado por Jesucristo durante su predicación, durante su vida, y no fue enseñado por los apóstoles, no fue usada por los apóstoles y tampoco por la iglesia. Por lo menos en esas tres etapas, hermanos, la predicación de Cristo, la predicación y la enseñanza de los apóstoles, y también, hermanos, ninguna de las iglesias después, ninguno de los cristianos presenta alguna idea parecida, como si fuera algo aprobado dentro del Nuevo Testamento. En Mateo 15:13 dice: pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso es una promesa, si lo podemos llamar así, hermanos, una promesa de Jesús, de que todo aquello, hermanos, que no está dentro de la voluntad de Dios, pues será desechado, como ya lo sabemos. Hablando acerca del nombre, hermanos, de la escuela dominical o clases bíblicas, en esa transformación que sufrió o que vino teniendo, hermanos, en el transcurso de los años, en el transcurso de los siglos, encontramos que pues sufre varios cambios. Encontramos eso, muchas mejoras que le vienen haciendo a tal institución. Y para el tiempo de las iglesias de Cristo, nos damos cuenta, hermanos, que para no parecer denominacionales, le cambiaron el nombre. Le llamaron de escuela dominical a clases bíblicas. Entonces, hermanos, esto también es una manera de probar
de probar, hermanos, si es correcto o si tiene un apoyo bíblico. Ostentar un nombre bíblico como clase bíblica o escuela bíblica no lo convierte en bíblico solo por poner esa palabra allí como escuela bíblica. Porque si a un caballo decimos que la cola del caballo es una pata, no por eso es una pata del caballo. No, el caballo no tiene 5 patas, solamente tiene 4. Y la cola del caballo es la cola del caballo. Entonces, en ese sentido, hermanos, los hermanos que aceptaron esta práctica, pues simplemente quieren convertirlo en una práctica bíblica poniéndole la palabra bíblica. Y no es así. Eso no es tan simple como parece. Recordemos que en la interpretación, hermanos, se nos permite sacar del texto lo que tiene el texto, pero nunca introducir algo que no está en el texto. Yo creo que eso, hermanos, es algo sencillo de comprender, para la mente sincera, como decimos. Hablando acerca de sus funciones, hermanos, como conclusión, pues trajo acerca de la función, hermanos, trajo, como decía al principio, ese escrito, hermanos, de los que escribieron en el siglo XIX. Dicen que exigía superintendentes cada cierto tiempo, cada ciertos meses. Pero uno de los detalles, hermanos, que encontramos es el oficio de la maestra. Es un oficio que no existe en las Sagradas Escrituras. Este oficio vino a estorbar, hermanos, la responsabilidad que Dios dio a los padres. Es la razón por la que le conocieron como la guardería de la iglesia. Entonces, el oficio de la maestra es un oficio que no existe en las Escrituras, porque sabemos que Dios, el Señor Jesucristo, por los apóstoles, después nos damos cuenta que estableció predicadores, evangelistas, estableció los pastores, estableció diáconos, estableció maestros, pero no el oficio de una maestra. No estableció un oficio de las maestras en este formato. Entonces, es interesante también eso, hermanos, que cómo este oficio convirtió a la escuela dominical, hermanos, entre las denominaciones, de esa manera le conocieron como, desde el principio, como la guardería de la iglesia. En Efesios capítulo 6, verso 4, dice, nos recuerda, hermanos, sobre la responsabilidad que Dios dio a los padres, según las doctrinas de Cristo en el Nuevo Testamento. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acerca de sus funciones también, hermanos, se dice de esto, que es un movimiento influenciado en la educación secular en todos los sentidos. Teorías, técnicas, filosofía, metodología. Todo, hermanos, todo fue influenciado por la educación secular. Nada que ver con la doctrina del Nuevo Testamento o la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Otra de las conclusiones, hermanos, ya casi para terminarlo, encontramos este apunte también, hermanos, en una información compilada por el hermano George Batty. Dice, hermanos, que iglesias de Cristo imitando a las denominaciones. El texto en inglés, hermanos, dice que en 7, la 20th Century Christian, un periódico publicado por las iglesias de Cristo que utilizan la escuela dominical, imprimió la siguiente admisión, este texto que dice que las iglesias de Cristo pidieron prestado a los vecinos denominacionales la idea de la escuela dominical. Es algo triste, es algo lamentable, pero eso es lo que hicieron los hermanos. Cuando ellos pensaron que si perdían a los hermanos, que si perdían a sus hijos, mejor implementaban las clases o la escuela dominical dentro de su propia iglesia o dentro de la iglesia de Cristo.
¿Por qué? ¿Por qué decimos, hermanos, que eran, o por qué este pensamiento, hermanos, escrito en este texto? Iglesias de Cristo imitando a las denominaciones. Las iglesias de Cristo pidieron prestado a los vecinos denominacionales la idea de la escuela dominical. ¿Por qué? Pues simplemente por esta razón, porque son sin autoridad bíblica, sin libro, sin capítulo, sin versículo, que es una de las formas de someter las prácticas, de someter las creencias, hermanos, de la iglesia para nosotros como algo apoyado por el Nuevo Testamento, por la voluntad de Dios. Otra conclusión, hermanos, también que he querido poner aquí, agregar, es este detalle que también encontré, hermanos, en esta información. Las iglesias de Cristo, hermanos, que aceptaron las clases, la escuela dominical en un inicio, las iglesias de Cristo, hermanos, entregaban certificados de asistencia. Esta imagen, hermanos, pertenece a un certificado que entregó una iglesia de Cristo. Incluso ahí está el nombre del predicador. Claro que ya tiene su tiempo, es alguien que debe haber muerto y no sabemos si la iglesia sigue existiendo en ese mismo lugar, pero ahí está el nombre de la ciudad, está la fecha, y era algo que las iglesias de Cristo que aceptaron la escuela dominical y las clases o clases bíblicas después usaron de esto. Comenzaron a dar certificados de asistencia a sus alumnos con el retrato de Robert Raikes. Debajo se lee fundador de la escuela dominical, 1780. Y ahí está la cita, hermanos, ahí está la parte de abajo, hermanos, donde de donde fue tomada esta imagen, de esa iglesia, de una de esas iglesias donde ellos guardaban esa historia también. Entonces, no podríamos negar algo que es obvio, algo que es evidente, hermanos, en este sentido. Por último, hermanos, por último, solamente quiero agregar esto. Como institución, hermanos, como una institución espiritual, como un cuerpo espiritual, como un organismo espiritual, nosotros sabemos que la iglesia es creación de Dios. Es la creación de Dios por medio de Jesús. Jesús vino y estableció o edificó su iglesia. Y ya sabemos, hermanos, todas las formas que utilizó, todo lo que hizo. Pero la iglesia, hermanos, es el fruto, es el resultado del diseño, de la organización y de la creación de Dios. También, hermanos, recuerdo este pasaje, quiero recordar este pasaje, estos dos para terminar. En Juan 17:8, el Señor Jesús dijo esto: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En este pasaje, hermanos, nos dice el orden de las cosas, de cómo Dios trabajó por medio, el Padre trabajó por medio del Hijo en la entrega, hermanos, de estas palabras o de estas enseñanzas. Jesús dice, las palabras que me diste, le dice al Padre en esa oración, las palabras que me diste, les he dado y ellos las recibieron, hablando de los discípulos. Los discípulos, hermanos, fueron enviados a predicarlas y también a escribirlas. Y de allí, hermanos, es de donde tenemos el Nuevo Testamento. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 2, dice el apóstol Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ese es el deber nuestro, hermanos, como iglesia, como cristianos, como predicadores o en lo individual, el hombre, la mujer. Nosotros no podemos pensar más de lo que está escrito. Nosotros no podemos forzar alguna ley de parte de Dios, cambiarla, renovarla, actualizarla, porque eso no es necesario. Sino que tenemos que hacer como los de Corinto, cuando dice, hermanos, Pablo los estaba alabando
Dice, no solamente porque se acuerden de mí, dice, sino porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. Entonces, hermanos, pues, eso es un poquito del tema. Creo que habría muchos más detalles, hermanos, pero allí vamos a terminar. Así que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.